Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versos 18 y verso 19. Lo vamos a leer juntos, unánimes, estos dos versículos a la voz de tres. 1, 2, 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermano Freddy, dirige una palabra de oración. Sí, Señor. Gracias por tenernos unidos, por este tiempo de alabanza, de adoración. Y ahora, Señor, queremos considerar tu palabra. Queremos, Señor, que seas tú hablándonos de nuestras vidas, que podamos comprender cuán grato es tenerte a ti en nuestras vidas, porque en ti experimentamos un verdadero tiempo de jubileo, un verdadero tiempo de gracia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y en esta noche quiero hablar quiero finalizar con lo que por otras dos enseñanzas se ha hablado acerca de lo que es el año del jubileo. Hemos visto dos aspectos acerca del año de jubileo, basándonos especialmente en lo que está en el capítulo 25 de Levítico. Pero veíamos que eso tiene que ver mucho con la obra de Jesucristo. Y hoy quiero finalizar hablando acerca del año de jubileo. Es un tiempo de gracia, porque como hemos visto claramente, el jubileo este año nos señala la maravillosa obra de Jesucristo. Hoy por la mañana hablábamos acerca de la obra de Jesucristo, pero la naturaleza de la obra de Jesucristo. Para el judío, el año del jubileo, ese año que venía cada 50 años, era un año de gracia. Y era un año de gracia por varias razones. Quiero enumerar tres. Primeramente, porque la gente que por alguna circunstancia había perdido sus propiedades, en ese año las recobraban. También era un año de gracia porque los que tenían deudas se les perdonaban. Y era un año de gracia porque los esclavos eran liberados. Y si nosotros analizamos este principio, estos tres beneficios que había en el año de jubileo se asocian, se asemejan a la obra de Cristo, ya que cuando el pecador es alcanzado por la gracia salvadora, el pecador es recobrado, el pecador es perdonado y el pecador es liberado. Pero aquel año agradable del Señor no es un año de 12 meses, no es un periodo de 365 días. Ese año agradable del Señor inició desde el ministerio, comenzó desde el inicio del ministerio de Jesús. Él dice en el verso 21 del capítulo 4, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es allí cuando empezó el año de jubileo, el año agradable del Señor. Y ese año agradable, ese tiempo de gracia, culminará con el arrebatamiento de la iglesia y con un tiempo más extendido, porque aún en el tiempo de la gran tribulación será un tiempo de gracia. Claro que será difícil, será un tiempo muy complicado, pero recuérdese que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es que hoy estamos en esa era, en esa dispensación de la gracia. Entonces, ¿cuáles son las riquezas de aquel año agradable, de aquel año de gracia? ¿Qué es lo que está disponible a su alcance, a mi alcance, por medio de la obra de Cristo? Está disponible gracia a los pobres, está disponible gracia a los quebrantados, está disponible gracia a los cautivos, gracia para los ciegos, gracia para los oprimidos, gracia para aquellos que están endeudados.
Todo esto se halla en la obra salvadora de Cristo, en la obra salvadora de Jesús. Solo en Cristo, solo en Jesús, el año del jubileo es un tiempo de gracia. Y si nosotros comparamos este pasaje con lo que dice, yo voy a ir a Isaías capítulo 61, porque lo que está citando el Señor Jesús es un pasaje muy conocido por usted y por mí, que está en el capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El Señor Jesús dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, aquí vemos a Jesús, el Mesías, que anuncia que está aquí. ¿Para qué? Para traer reparación, para sanar el daño que trae el pecado. El pecado ha hecho un gran daño en la humanidad, por lo que es necesario que haya una obra de redención. ¿Debido a qué? A que el pecado empobrece. Cuando usted vive una vida de pecado, usted vive una vida empobrecida, y el Señor Jesús va a predicar que buenas nuevas, ¿a quiénes? A los abatidos, a los pobres. ¿Pero a qué pobres se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a pobres en espíritu. Recuérdese que Jesús, en el famoso sermón del monte, cuando Él empieza tratando lo que es el tema de las bienaventuranzas, Él empezó aquel mensaje trayendo una buena noticia a los pobres de espíritu. Dice el evangelista Mateo, en Mateo 4, el verso 3, un pasaje que también es muy conocido por usted y por mí. 5:3, que diga: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. ¿Qué pasa con aquellos que son pobres en espíritu? Los pobres en espíritu reconocen que no tienen bienes espirituales. Ellos saben que están espiritualmente en bancarrota. Aquellos que son pobres en espíritu, es decir, que han reconocido que en sus propias fuerzas, por sus propias obras, por su religión, etcétera, por cualquier medio humano, ellos son incapaces. Todo ello no sirve, no alcanza para su salvación personal. Es ahí cuando ellos entienden que si no vienen a Cristo, que solo en Cristo hay la solución para el más grande problema. Hoy en la ciudad de Guayaquil pasó algo que puedo decir que no es que todos los días ocurre. Guayaquil es una ciudad que sufre bastantes problemas de agua. Es decir, a veces en la semana hay corte en un sector de la ciudad de Guayaquil o en algunos sectores, pero no en toda la ciudad. Pero hoy hubo un problema en la empresa de energía eléctrica. Y ese problema de la energía eléctrica, de la empresa de energía eléctrica, afectó al principal medio que envía agua para la ciudad de Guayaquil. Y hoy, por algunas horas, la ciudad de Guayaquil no podía resolver ese problema. Tanto que la misma empresa eléctrica se veía incapaz de solucionar dicho problema. A lo que la empresa de agua potable tuvo que darle su ayuda. En otras palabras, la empresa de energía eléctrica, ella se vio incapaz de que por su propia fuerza ella podía resolver dicho problema en el día de hoy. Algo similar, pero con mayor
fuerza ocurre en la raza humana. Nosotros somos incapaces. Y cuando usted y yo reconocemos esa incapacidad, que no podemos solucionar el problema del pecado, la Biblia dice, aunque te laves con lejía. Y la lejía, si usted se echa un poquito de lejía, ¿qué pasa? Le quema, le pela. Podríamos decir que es tal vez lo que mejor quita cualquier tipo de impureza. Hoy se inventan químicos, se desarrollan formas para que los lugares puedan combatir virus, bacterias. Pero hay algo que ningún químico, ningún medio humano puede librarse. Y esa es la mayor plaga que hay en el mundo, la mayor enfermedad, el mayor problema de la raza. Es el pecado, y solo en Cristo hay solución a dicho problema. Ellos, aquellos que reconocen su pobreza espiritual, dice el Señor Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Porque el reconocimiento de la pobreza de espíritu es un prerequisito que usted y yo necesitamos de una manera absoluta para recibir el reino de los cielos. Si usted no reconoce su incapacidad, usted jamás podrá aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. La gente se justifica en su religión, en sus obras, pero solo en Cristo hay solución. Solo en Cristo el año del jubileo es un tiempo de gracia a los pobres. En segundo lugar, volviendo a Lucas y analizando con lo que dice el libro de Isaías, dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice acá en Isaías, a vendar a los quebrantados de corazón. En segundo lugar, el año de jubileo es un tiempo de gracia a los quebrantados. Y este aspecto de quebrantamiento está ligado con un corazón que se siente abrumado, se siente lleno de tristeza, el cual necesita ser consolado. Y la Biblia, ¿qué dice? Que Dios no despreciará un corazón quebrantado en busca de consuelo. Así lo dice el salmista. Y usted lo tiene que conocer mucho este versículo, Salmo número 51, el verso 17, dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Usted tiene que saber que este Salmo número 51 lo escribe David después de haber cometido una serie de pecados, una serie de rompimientos a la ley de Dios. Como mínimo, David rompió 3 mandamientos de los 10 que están ahí en Éxodo 20. Él codició a la mujer de su prójimo. Él adulteró. Y por último, él cometió asesinato. Tal vez no por su propia mano, pero fue el planificador de la muerte de Urías Eteo. Como mínimo, él estaba cometiendo 3 violaciones a la ley. Recuérdese que por una sola violación, ya que él es digno de muerte. Humanamente, David estaba condenado. Por la ley él estaba condenado, pero él se humilló y él pudo decir que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y que de esto también se refirió el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Volviendo a Mateo, el capítulo 5, el verso 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando usted se quebranta, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llorar. Usted se va a dar cuenta que usted
además que es incapaz, usted le ha fallado a Dios. Que usted no es digno de la gracia, del perdón de Dios. Y Jesús no habla de una tristeza casual, no habla de una tristeza por consecuencia de nuestro pecado. No, sí es verdad que el pecado trae consecuencia y trae tristeza, pero aquí este dolor profundo que sentía el salmista y el dolor profundo que habla el Señor Jesús allá en Mateo y el dolor profundo que el Señor quiere enfocarnos es aquel que nosotros nos dolemos ante Dios porque sabemos que nuestro estado humano es un estado caído. Estamos reconociendo que le hemos fallado. No solamente que David había pecado contra Urías, no solamente que David le había estado dando mal testimonio ante el pueblo. La Biblia dice que el profeta Natán le dice: por cuanto tuviste en poco. Él había tenido en poco que la ley de Jehová. Había tenido en poca la palabra de Dios. En otras palabras, había tenido en poco a Dios, su voluntad perfecta. Entonces, hermanos, humanamente usted y yo estamos en deuda. No podríamos, pero para eso vino Cristo. Aquí usted ve un llanto de tristeza. Pero este llanto de tristeza, cuando usted y yo reconocemos que tal vez le hemos fallado al Señor, que tal vez nuestro comportamiento no ha sido como el de un verdadero hijo de Dios, como el de un verdadero cristiano, pero vamos al Señor en ese llanto de tristeza. Es lo que según 2 Corintios capítulo 7, verso 10, mire lo que dice en 2 Corintios 7, 10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios, mire, esta tristeza no es humana, es una tristeza que es producida por el Espíritu Santo. Recuérdese que Dios está en usted y en mí por medio de su Espíritu Santo. Y cuando usted y yo le fallamos, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo se entristece. Esta tristeza que es producida según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta tristeza que estaba experimentando David y que es la tristeza que el Señor viene a traer consuelo, es una tristeza producida por Dios. Cuando Dios convence al hombre de su pecado, cuando usted y yo venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada. Nuestro fiel consolador viene a nosotros. Y solo Dios, ¿qué va a hacer? Va a reconstruir ese corazón quebrantado. Dios nos hace, como dice en 2 Corintios 5:17, que ahora en Cristo somos nueva creación. Lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Por eso es que a través de Cristo, el año del jubileo es un tiempo de gracia a los quebrantados. Pero volviendo a Lucas capítulo 4, el verso 18, y analizando con el pasaje de Isaías capítulo 61, y en el capítulo 4, el verso 18, dice de la siguiente manera: me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Mientras que en Isaías dice: a publicar libertad a los cautivos. Mire, el pecado, hemos visto algunos daños. El pecado empobrece. El pecado nos lleva a un quebrantamiento. El pecado nos cautiva. Cautiva, esclaviza a las personas. ¿Y el Señor para qué viene? Para liberarlas. Ese cautiverio espiritual es real. Tan real, es tan real como el mismo poder de Dios. Así como Dios tiene poder, sabemos que Satanás tiene poder. Ahora recuérdese que el poder de nuestro Señor Jesucristo está para liberar, está para restaurar, porque Cristo es todopoderoso.
Dice en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. El diablo ha cautivado. Hay gente que está cautiva de un vicio, que se siente que no puede salir, que está cautiva de los afanes, de las pasiones. Y eso lo podemos ver en los evangelios. La obra de Cristo de liberación. Recuérdese que Jesús desarrolló un fuerte ministerio de liberación. Si usted lee algunos pasajes, por ejemplo, en Mateo 4:24 o en el mismo evangelio de Lucas. Estamos ahí en Lucas capítulo 4. Mire lo que pasa en el verso 40 y verso 41 de Lucas 4. Dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voz y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Mire, la liberación fue una faceta marcada en el ministerio del Señor Jesús. Un ministerio que el Señor Jesús lo delegó ¿a quién? A los discípulos y por ende a la iglesia. ¿Qué dice el Señor? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. La gente, el que no conoce a Cristo, está cautivo, está preso. Tal vez él no se da cuenta, pero el hombre está siendo perseguido, no por uno, sino por muchos demonios. Para ello Dios hace uso de la pregonación, la predicación del evangelio, lo cual como dice la Biblia, lo cual para el mundo es locura, pero para aquellos que están en Cristo es poder de Dios para salvación. Es decir, para liberación de los cautivos. Recuérdese que eso lo dice Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios. Y 1 Corintios 1:18 dice que para ellos es locura. Pero a Dios ¿qué prefirió? Prefirió hacer su obra a través de la locura de la predicación. Hermanos, hoy nosotros estamos llamados a pregonar libertad, a predicar el evangelio de poder. No dejemos de predicar el año de jubileo, porque el año del jubileo es un tiempo de gracia a los cautivos. Volviendo a nuestro pasaje central de Lucas y al pasaje de Isaías capítulo 61, aunque mayormente esto encontramos solamente en Lucas. Dice en Lucas 4:18, y vista a los ciegos. Mire, el año del jubileo es un tiempo de gracia a los ciegos. La Biblia registra, usted puede leer en casa en San Juan 9, ahí tenemos la curación de un ciego de nacimiento. Y cuando el Señor curó a este hombre, a este ciego de nacimiento, esto provocó una disensión, especialmente entre los religiosos fariseos. A tal punto que el ciego, aquel hombre que había sido sanado, llegó a ser expulsado de la sinagoga. ¿Por qué? Porque él les dijo algo. Él proclamó algo que estos hombres no podían comprender. Él dijo así: si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué estaba haciendo aquí el ciego? Él indicaba que el poder de Jesús procedía de parte de Dios y que la necesidad del hombre es reconocer su pecado. Este hombre que estaba reconocía a Jesús como el Mesías, como el Señor.
Él reconocía su pecado, él reconocía la necesidad de que alguien le brinde luz verdadera para salir de las tinieblas del pecado a la luz admirable del Señor. Él salió de las tinieblas de la maldad y llegó por medio de Cristo a la luz admirable. Solo Jesús podía conceder dicha petición. Mire lo que nos dice para considerar algunos versículos de San Juan 9. El verso 35 y el verso 38 dice así: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto y que habla contigo, él es. Y mire esto es muy importante, este verso 38. Y él dijo: creo. Mire, creo. La Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres de todo tu corazón, serás salvo. Él dice: creo. Y luego lo reconoce como Señor, como Adonai. Recuérdese que Adonai es uno de los nombres de Dios. Y por último, le adora. Y solamente a quien se le puede adorar es a Dios. Lo reconoció como Adonai y lo adoró. Lo reconoció como Dios, como su Mesías, como su Salvador. Pero ¿qué pasó con los fariseos? Ellos no reconocieron su necesidad. Tanto que en el verso 40 dice así: entonces alguno de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijo: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora decís: vemos, vuestro pecado permanece. Los fariseos no reconocieron la necesidad. La gracia de Dios. ¿Qué va a pasar cuando usted viene a la gracia de Dios? La gracia de Dios concede verdadera visión en el campo espiritual. Y esto es por medio de la palabra de Dios, porque a través de la palabra del Dios, el Señor nos quita la venda de Satanás y pone a nuestros ojos colirio, y podemos darnos cuenta que estábamos en un camino equivocado, que estábamos llevando una vida que al Señor no le agradaba. Solo nuestro Señor Jesucristo alumbra nuestros ojos. Él es la luz verdadera que alumbra a todos los hombres, para que usted y yo podamos tomar decisiones sabias, para que nos demos cuenta de nuestros errores, para que comprendamos las consecuencias de nuestros actos, para que rectifiquemos nuestros caminos. Mire lo que dice en San Juan 8, el verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. ¿Pero qué tipo de luz? La luz de la vida. Es a través de la obra redentora de Jesucristo. Es a través de la obra redentora que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que esto permite que el año agradable, el año del jubileo, sea un tiempo de gracia a los ciegos. Por eso usted puede decir, como cantamos a veces: yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Pero ¿qué más es el año del jubileo? Volviendo a Lucas capítulo 4, dice en el verso 18, mire, este verso 18 es tan poderoso. Dice: a poner en libertad a los oprimidos. Dice en Isaías 61: y a los presos apertura de la cárcel. Mire, ya vimos que el Señor vino a traer libertad a los esclavos. Vino a proclamar
libertad a los cautivos. Pero de manera similar a la esclavitud es aquel que está preso. Porque el que está preso ya no puede disfrutar de la libertad. Mire, una persona presa, esta persona sabe y hasta puede reconocer las razones por las cuales está en dicha cárcel. Pero esa persona no tiene la autoridad para obtener la libertad. Esa persona puede ser que él diga, yo reconozco mis fallas, yo reconozco mis errores, pero por eso tal vez no le pueden dar la libertad. Porque puede ser que su condena es una condena de 30, de 40 años. En países como en Estados Unidos hay lo que se conoce como la cadena perpetua. Hay en otros países, aunque hoy cada vez esta práctica está desapareciendo, lo que se conoce como la pena de muerte. Mire, Cristo posee dicha autoridad. Él tiene, como dijo él mismo, Él tiene todo poder y toda autoridad. Este año de jubileo, recuérdese que estaba ligado de manera intrínseca con la libertad. Pero esto es para el preso espiritual, para aquel que está oprimido. La gente está oprimida, ¿por qué? Por los vicios, por las culpas, por el remordimiento, por los afanes, por las ansiedades. Y esta persona necesita pedir que Cristo lo saque de aquella cárcel. Aquella cárcel que lo oprime, aquella cárcel que lo está destruyendo, aquella cárcel que no le permite tener una relación con Dios. Mire lo que nos dice el libro de los Salmos. Hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención en el Salmo número 142. Mire, esto fue unas palabras del rey David. Y David, él dijo estas palabras cuando estaba en una cueva. Y en esa cueva había entrado también el rey Saúl. Usted sabe que el rey Saúl lo buscaba para matar. Pero David, muchas veces, él hacía las cosas a su manera. Y cuando él hacía las cosas a su manera, las cosas no le salían bien. Y David dice en el verso 7 del Salmo 142, saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Mire, el salmista tuvo esta necesidad. Necesitamos que Cristo venga a traernos verdadera libertad. Si usted se siente oprimido, necesita de Cristo para que podamos ser completamente libres del pecado. A veces estamos en Cristo y Cristo nos ha dado libertad, pero a veces, ¿qué pasa? Caemos en ciertas prácticas del pecado. No significa que usted ha perdido la salvación. Usted puede ser que reconoce, pero hay que humillarse. Hay que decir como el salmista, saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que mi espíritu te alabe. Usted y yo podemos ser libres del pecado, libres de las opresiones en Cristo, hermanos. Cada día, el año del jubileo es un tiempo de gracia a los cautivos. Y termino con la parte final del verso 18 y del verso 19. Dice, a predicar. Dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice en Isaías, el capítulo 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Por último, el año del jubileo es un tiempo de gracia a los endeudados.
Mire, nuestra salvación, aunque es gratuita, no significa que no posea un costo. La salvación del ser humano posee el más alto costo, el más alto precio, porque la salvación es a través del sacrificio. Es por la sangre de Jesucristo que somos libres del pecado. Recuérdese que en la sangre está la vida. Y Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Somos libres de la pena del pecado. Somos libres del pecado y de su paga, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, que es para vida eterna, ha sido concedida. Es por su sangre que ha sido concedida la gracia de Dios, y esto ha sido a un precio incalculable. Es decir, que estamos, usted y yo, estamos en deuda con Cristo, ya que la deuda del pecado es una deuda humanamente impagable. Solo Cristo con su sacrificio pudo pagar el alto costo de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra justificación y de nuestra santificación. Y esto el Señor Jesús lo relata en una de sus parábolas. Cuando usted va al libro de Mateo, en el capítulo 18, dice así, el verso 23 y el verso 25. Del verso 23 al 35, ahí nos cuenta la parábola de los dos deudores. Usted en casa la puede leer. Es muy probable que usted se la conozca. Habían dos hombres. Los dos tenían una deuda. El primero de ellos tenía una deuda con el rey de aquel reino. Era una deuda impagable. La Biblia señala que era una deuda de 10,000 talentos. Mire, un talento era más que $1,000,000 para nuestros tiempos. En otras palabras, ese señor le debía más de 10,000 millones de dólares. Era una deuda que, aunque este hombre hubiera vendido, hubiera trabajado, le hubiera servido como esclavo, era una deuda que nunca la iba a poder pagar. Pero ¿qué pasó? Aquel rey se la condonó, se la perdonó. Lamentablemente este hombre, cuando sale del palacio del rey, se encuentra con uno de sus consiervos, el que le debía tan solamente 100 denarios, 100 días de trabajo. ¿Era una deuda alta? Podríamos decir que sí. Era como decir, qué sé yo, 2 meses, 3 meses de salario. Aquí el salario actualmente en el país es de $450. Multiplique eso por 3, 1,350. Póngale $1,500. Póngale $2,000. Era una deuda que, si ese hombre se comprometía, si ese hombre se proponía, la podía pagar. Pero aquel hombre que había recibido la condonación de una deuda impagable no actuó con misericordia. Cuando usted y yo venimos a Cristo, el Señor nos invita y nos enseña que de la misma manera en que hemos sido perdonados, debemos aprender a ser compasivos y misericordiosos con aquellos que nos han fallado. Por eso es que el Señor vino a predicar el año agradable, el año de gracia. Cuando usted a veces hace un crédito a una entidad financiera, a veces esa entidad financiera extiende un periodo de gracia. ¿Qué significa? Que en ese periodo de gracia usted no paga dicha deuda, o que no hay interés a la deuda que usted tiene. El Señor vino a publicar, a predicar el año agradable. Pero ¿eso qué significa? Que usted y yo debemos aprender a ser misericordiosos
compasivos con aquellos que tal vez a usted le han fallado, con aquellos que tal vez le han agredido. Y esto lo demuestra o se lo demuestra a través del perdón, hermanos. Nuestro perdón debe ser similar al de Cristo. Debe ser un perdón sin límites. ¿Por qué? Porque de esa manera es que el Señor Jesucristo nos ha perdonado. El Señor nos ha perdonado de todas nuestras deudas. Recuérdese que Él vino a buscarnos. Por la mañana leíamos el pasaje de Lucas 19, el verso 10. Voy a volverlo a leer porque esto tiene mucho que ver con lo que hablamos por la mañana. Porque el Hijo del Hombre, dice en Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice en el verso 18 de Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él vino a buscarnos. En las novelas del escritor Franz Kafka, dos novelas que él tiene que se llaman El proceso y El castillo, aquí se describe la vida como una existencia deshumanizada. Una vida que torna a las personas en un mar de rostros vacíos. Una vida en la que las personas no tienen identidad ni tienen valor. Y él escribe una frase que dice así: la cinta transportadora de la vida te lleva. ¿Quién sabe a dónde? Uno se transforma en un objeto, una cosa, en lugar de una criatura viviente. La gente por el pecado es un muerto en vida. Pero para eso vino Cristo. Al principio del ministerio del Señor Jesús, la Biblia señala y lo hemos visto que Él fue a la sinagoga de Nazaret, se puso en pie y Él leyó lo que había escrito Isaías 700 años atrás. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la Biblia que Él se sentó y declaró: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como le decía siglos atrás, el profeta Isaías ya había proclamado, pero ahora Jesús anunciaba que era el cumplimiento de aquella promesa. ¿Usted se da cuenta o usted puede observar a quienes Jesús vino a rescatar? A pobres, a quebrantados de corazón, a cautivos, a ciegos, a oprimidos, a endeudados, a personas que estaban deshumanizadas por el pecado, por el sufrimiento, por el quebrantamiento y por la angustia. En otras palabras, Él vino por nosotros, vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y ahora en Cristo, hermanos, Él quiere que nosotros pongamos en práctica estos mismos principios, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo ponemos estos principios en práctica, se hace realidad en nuestra vida que el año del jubileo es un tiempo de gracia a los endeudados. El año agradable del Señor nos invita a vivir en la gracia, y no solamente en la gracia, sino por la gracia de Dios. Y esto es sin límite de tiempo, cada día, bajo estos maravillosos principios de lo que es el año agradable del Señor. El año del jubileo se convierte en un tiempo de gracia. Desde que usted vino a Cristo, el año del jubileo es un tiempo de gracia. Amén.